Hola, hoy quería practicar la clase de fracciones en Python. Entonces, primero voy a recordar cómo se hacen los cálculos de fracciones y después arranco a programar, porque como ya les expliqué, nada se puede programar si uno no lo sabe resolver en papel primero. Así que antes de meternos a escribir una línea de código, refresquemos esta parte. Bueno, si queríamos multiplicar, que era lo más fácil, multiplicar, por ejemplo, 1/2 por 2/4, lo que teníamos que hacer era multiplicar numerador con numerador y colocarlo arriba, y multiplicar denominador con denominador y ponerlo abajo. Entonces acá me hubiera quedado 2/8. Que esto después lo tenía que simplificar y me tendría que haber quedado 1/4. Bueno, después la división era parecida, pero era numerador con denominador, era cruzado. Así que sí tenía 1/2 dividido 2/4, era, dijimos, cruzado, y lo multiplicábamos cruzado y lo mandábamos arriba, y denominador con numerador y lo mandábamos abajo. Así que 4 por 1, 4. 4 por 1, 4, 2 por 2, 4, 4/4 es igual a 1, algo mal tengo acá. 4 por 1, 4. A 1/2 y 2/4, está bien, está perfecto. Es igual a 1, simplificando. Y la suma era un poquito más complicada. Hay varios métodos para hacerla. La que llegamos, la conclusión que era la más sencilla, es calcular el denominador directamente multiplicando, así que 4 por 2, 8, y después hacíamos 8 dividido 2, 4 por 1, 4, y 8 dividido 4, 2, 2 por 2, 4, 4/4, 4 más 4, 8, perdón, 8/8, y esto después lo simplificábamos, dividíamos todo por 8, y nos quedaba 1 sobre 1, y después cuando íbamos a imprimir, si el denominador era 1, no lo mostrábamos, teníamos que mostrar 1. Bueno, entonces esto es lo que vamos a programar, ¿sí? La resta es lo mismo con un menos y nada más. Así que vamos a Python. Bueno, creo un archivo, por ejemplo, que se llama ejercicio fracciones.py, y creo la clase fracciones. La clase fracciones va a necesitar para almacenar una fracción, lo único que va a necesitar es dos valores, que vamos a utilizar num, el atributo num para el numerador y el atributo den para el denominador. Después íbamos a tener que programar el que muestra una fracción por pantalla, que muestra un medio, qué hacer cuando tengo 1 en el denominador, que ahí no lo dije antes, pero va a ser muy complicado mostrarlo en este formato, 1/2. Así que nos va a quedar más cómodo mostrarlo 1, el 1/2 es este, el 2/4, perdón, 2/4,
¿sí? Con la barrita así. Entonces este sí nos va a resultar fácil programarlo. Bueno, vuelvo a Python. Entonces dijimos dos atributos, num y then. Entonces creamos la clase con la palabra reservada class en minúscula y en mayúscula fracciones, en realidad fracción. En realidad las clases son en singular y en mayúscula. En mayúscula es una fracción lo que quiero almacenar en singular y mayúscula. Bueno, entonces creo el método constructor de esta clase, que es la palabra def, y para crear un constructor en Python el método es el guión bajo init guión bajo y entre paréntesis todos los métodos de una clase de Python llevan el atributo self. Así que ven que lo tiene el método init, el str, todos tienen como primer parámetro el self. Y después vamos a tener dos atributos, dijimos, num y then. Entonces vamos a recibir como parámetro num y then y se lo vamos a asignar a los atributos. Así que lo que hace el método constructor de la clase es inicializar los atributos con los valores que recibe como parámetro. Entonces, al atributo num le asigno num que recibo como parámetro. Al atributo then le asigno then que recibo como parámetro. Todo lo que tenga self adelante es el atributo, el otro es parámetro. Bueno, entonces el constructor va a hacer esto. Esto por ahora no lo miren, después lo explico. El constructor recibe dos parámetros y lo asigna, listo. El método str es el que vamos a necesitar para mostrar por pantalla una función. Entonces, vamos a programar el método guión bajo str. Entonces vamos a poner la palabra reservada def primero, como todos los métodos de Python. Después el nombre de la función. Entre paréntesis tiene que llevar sí o sí la palabra self. Y después no necesito parámetros porque lo que voy a mostrar por pantalla es estos dos atributos. No voy a mostrar otra cosa. Entonces no necesito recibir ningún parámetro. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les dije que, miren acá, que quiero mostrar la función como el numerador barra el denominador? Así, con este formato. Numerador barra denominador. Y si el denominador fuera 1, que no muestre el denominador. 1 sobre 1 es 1, es un entero. Bueno, entonces, ¿cómo programo eso? Digo, si el atributo denominador es igual a 1, el denominador es igual a 1, no lo muestro. Entonces, voy a armar una cadena donde voy a formar cómo mostrar la impresión y después la retorno al programa principal. Entonces, a la cadena CAD le asigno con el formato F que me muestre el atributo de esta clase, el atributo num. Si el denominador no es 1, que lo arme de esta otra forma. Que a CAD le asigne en formato F el atributo num dividido el atributo then. Entonces vamos a probar hasta acá. Entonces me voy al programa principal. Y voy a probar nada más que las impresiones. El mostrar por pantalla.
Bueno, en el programa principal creo la fracción F1 llamando al constructor de la clase con los parámetros, por ejemplo, 1/2. Y llamo al constructor de la clase y se lo asigno a la variable, al objeto F2. También puse con los parámetros 1/2 porque quería ver cómo simplificar. Así que por eso usé 1/2 y 1/2. Bueno, entonces tengo dos objetos, objeto F1, objeto F2. Vamos a probarlo así. Y llamo al imprimir. Vamos a ver, para que se entienda mejor. Ahí. Para que me muestre un objeto en el formato que yo necesito de fracción, es que creamos el método str. Cuando muestre por pantalla el objeto, un objeto de la clase fracción, me lo va a mostrar con este formato. Entonces, bueno, entonces, imprimiendo el objeto F1, me lo tiene que mostrar con formato 1/2. Me lo tendría que mostrar así. 1/2. Pero como yo quería que me lo mostrara, que dijera F así, en un string, que en un string me mostrara F1 2 puntos. Perdón, F2. F2 2 puntos. Acá adelante me quedó un igual. Ahí está. Si yo quería que me mostrara por pantalla F2 2 puntos y ahí el contenido de la fracción F2, del objeto F2, modifiqué esto, pero ahora vamos a imprimir los dos. De esta forma me va a imprimir 1/2 y de esta forma me va a mostrar por consola, por pantalla. Me va a mostrar F2 2 puntos, F2, perdón, F2 2 puntos, 1/2, como que F2 es igual, ahí, así lo podríamos mostrar. F2 es igual a 1/2. Ejecutamos así y vamos a ver las dos formas de mostrar por pantalla, a ver con cuál nos quedamos. Acá que me olvidé, acá lo que me olvidé es decirle que es con formato F. Ahí vuelvo a ejecutar. Entonces, una me lo mostró 1/2 y el otro me dijo, el objeto F2 es igual a 1/2. Yo creo que prefiero esta forma
el imprimir un objeto de F1 está funcionando perfecto. Es más, si valiera un medio, vamos a probar 1 sobre 1, me tendría que mostrar 1 solo, ahí está. Bueno, vuelvo a dejar el 1 medio. Entonces, me gusta más este formato, así que voy a dejar este que estaba. Pero vamos de nuevo a ver si no hice lío. Ahí está, que F1 vale 1 medio, F2 vale 1 medio. Después vamos a probar leyendo por teclado que el usuario cargue las funciones. Bueno, entonces, tenemos bien programado el constructor y bien programado el método para mostrar por pantalla. Ahora dijimos que seguíamos con el multiplicar, que era el más fácil. Para multiplicar dos fracciones era numerador por numerador y lo dejamos en el numerador. Y después denominador por denominador y lo dejamos en el denominador. Entonces vamos a programar eso. El multiplicar. La clase se llamaba fracción. Corrijo que le había cambiado el nombre. Bueno, entonces, el multiplicar, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar esta fracción, la que tengo cargada en el numerador y el denominador, con una fracción externa que la estoy llamando f. Entonces, ¿qué resultado me va a dar esta fracción? Es una nueva fracción, así que llamo a este mismo constructor, al de arriba, llamo al mismo constructor de la clase y le digo, arma el numerador multiplicando el atributo de esta clase con el numerador de la clase que estoy recibiendo como parámetro. Y después, en el denominador coloca el denominador de esta clase y multiplicarla por el denominador del objeto que estoy recibiendo como parámetro. Entonces, vamos a probar a ver cómo nos funciona. Vamos a multiplicar y que nos muestre. Bueno, entonces, lo que voy a multiplicar es la función F1, la voy a multiplicar por la fracción F2. Y ese dato se lo voy a asignar a la fracción F3. Y voy a mostrar por pantalla un string que me diga F3 es igual a qué cosa? A la función F1, que me va a tener que mostrar, ahí está, me va a mostrar de esta forma. F3, perdón, acá, me va a mostrar F3 es igual a 1 medio multiplicado por 1 medio es igual al resultado. Y 1 medio por 1 medio sería numerador por numerador 1. Denominador por denominador abajo. Así que 1/4.
Entonces vamos a ver si nos funciona el multiplicar y cómo lo muestra por pantalla. Así que ejecuto. Entonces F3, perdón, es igual a multiplicar un medio por un medio y eso me da de resultado un cuarto. Así que ahí vamos bien. Después el dividir es igual voy a crear el objeto F4, la fracción F4, que sea igual a la función F1 dividido la fracción F2. Al objeto F1, para llamar al método de dividir, lo hago con el operador punto. Así que digo F1 punto y me va a mostrar todo. Ven, borro esto. Yo escribo F1 punto y me va a mostrar todos los métodos que tengo programados en el método fracción. Entonces el que quiero ahora es probar el dividir. ¿Y qué parámetro le voy a pasar? Voy a dividir F1 con F2. El objeto F1 dividido el objeto F2. Y que me lo asigne en el objeto F4. Y después voy a hacer lo mismo. Voy a mostrar que el objeto F4 es igual a la división del objeto F1 y el objeto F2 y que me va a devolver el objeto F4. Así que acá me va a quedar F4 es igual a ¿qué cosa? Un espacio, abre un paréntesis, F1 ¿cuánto era? Era un medio, cierra paréntesis, la barra de división, abre paréntesis, me reemplaza lo que está entre llaves por el valor de este objeto, así que ahí me va a poner otra vez un medio, es igual al resultado. Y un medio dividido un medio, si yo te dijera X dividido X, ¿cuánto da? 1. Un zapato dividido entre una persona, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Un zapato. Así que un medio dividido un medio es 1. Y vamos a ver cómo lo programamos. Esta sería la llamada en el programa principal. ¿Y cómo lo vamos a programar? Igual. Entonces, el dividir, voy a crear el método dividir con la palabra reservada def, el nombre del método y que recibe como parámetro, siempre todo método recibe la palabra self y el segundo parámetro es una nueva función que le puse el nombre f, le podría haber puesto cualquier nombre. Entonces, al objeto que recibe como parámetro, este objeto es de tipo fracción, así que esta nueva fracción se llama f. Entonces ahora le digo, devolverle al programa principal una nueva fracción que sea este resultado que te digo. Multiplica el numerador de F1 por el denominador de F2, ¿se acuerdan? Era el invertido, este de acá abajo. El cruzado. El numerador de F1 por el denominador de F2 y se lo asignábamos a la nueva fracción
en el numerador y después el denominador por el numerador y se lo asignamos al denominador. Así que ahí vamos para arriba de nuevo. Entonces dije, al numerador de esta fracción de la que estoy parado, multiplicado por el denominador de la fracción que recibo como parámetro, todo eso para el numerador de mi fracción nueva. Y para el denominador de mi fracción nueva es este segundo parámetro que le digo calcula qué cosa. El denominador de F1 por el numerador de la fracción que recibo como parámetro. Entonces vamos a probar, a ver cómo venimos. Y tengo un error de comillas. Ahí está. Ahí está. 1/2 dividido 1/2. Hizo el cálculo. Un medio dividido 1/2, dijo numerador por denominador arriba. 2 por 1, 2. Denominador por numerador abajo. Entonces me quedó 2/2. Me quedó 2/2. Todavía no sabemos simplificar. Ahora en un ratito vamos a simplificar. Bueno, y lo otro que me queda calcular era la suma, que si se acuerdan era la que habíamos dibujado acá, ¿sí? Buscábamos un denominador que era la multiplicación de estos dos y después este valor se calculaba esa x dividido 2 multiplicado por 1, entonces 8 dividido 2, 4 por 1, 4. 8 por 2, 4 por 2, 8. 8 dividido 2, 4 por 1, 4. Pues 8 dividido 2, 8 dividido 4, 2 por 2, 4. Entonces me quedaba 4 más 4, 8. 8 sobre 8. Teníamos que simplificar que todavía no sabemos, así que vuelvo. Entonces vamos a pensar en el sumar. Bueno, lo mismo. Creo un método sumar, así que utilizo las palabras reservadas def. Llamo al método sumar. Recibo como parámetro self, que lo tengo que recibir siempre, y una fracción como parámetro. Una fracción f como parámetro. Acá hice el lío. Ahí está. Ahí. Creo una variable. A ver un segundo. Bueno, ahí tenía un errorcito que lo acabo de arreglar. Bueno, entonces voy a sumar def, el nombre de la función sumar. Como primer parámetro siempre recibo self y una fracción más como parámetro. Entonces, para calcular el denominador, lo que hacíamos era multiplicar el denominador de la primera fracción y el denominador de la segunda. Entonces, en la variable d de denominador,
multiplico el denominador de la función donde estoy por el denominador de la fracción que recibo como parámetro. Entonces ahí obtengo el denominador. Y después para calcular el numerador, la n es de numerador, lo que hago es este denominador, el denominador lo divido por el denominador de la primera fracción y lo multiplico por el numerador. A ver, ahí sí se ve. Entonces, al denominador lo divido por el denominador de la primera fracción y lo multiplico por el numerador. Y a eso le sumo el nuevo denominador dividido el denominador de f multiplicado por el numerador de f. Bueno, entonces armo el numerador y el denominador y creo una nueva fracción con esos dos valores. Está mal acá. Numerador, denominador. Hago una fracción con este numerador y este denominador y lo retorno al programa principal. Entonces voy para abajo donde tengo el programa principal y voy a mostrar una cadena que diga mostrar F5 es igual a qué cosa, abro paréntesis, el valor de F1 era 1/2, a eso sumale, ¿sí? Reemplaza la llave es F1 por el valor de F1, que era 1/2. A ese sumale y entre paréntesis, en el medio de los paréntesis pone el valor de F2, que también era 1/2. Y eso va a dar como resultado el valor de F5. 1/2 más 1/2 es 2/2. Y todavía no simplificamos, así que vamos a ver si da eso. Acá tenemos un error. Está bien, no tenemos un error. 1/2 más 1/2, sacábamos 2 por 2, 4, y arriba 4 dividido 2, 2 por 1, 2, más 4 dividido 2, 2 por 1, 2, 4/4, es lo que me tenía que devolver esa cuenta porque no simplificamos todavía, y es lo que me está dando, perfecto. 1/2 más 1/2, 4/4. Bueno, nos queda ahora simplificar. Bueno, para simplificar lo que tenemos que hacer es encontrar el máximo número que divida estos dos valores, al numerador y denominador, al máximo número común que divida a estos dos números. Y eso es el máximo común divisor entre 4 y 4, que puede ser cualquier valor. En este caso da 4 y 4. Entonces, hay un algoritmo de Euclides que busca cuál es el máximo divisor y qué valor me va a devolver. Me va a devolver un 4 esto, porque son los dos iguales. Entonces, me voy para arriba.
tengo que encontrar un método de máximo común divisor entre los valores de mi atributo, de mis atributos. Entonces, a los valores de mi objeto, a los valores que tengo acá, entre estos dos valores encontrar el máximo común divisor. El máximo común divisor, así que no va a recibir otro parámetro que no sea el self, que es obligatorio. Y este es el algoritmo de Euclides desde acá. Este es el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor. Así que me lo copié tal cual de lo que encontré en internet y al numerador se lo asigné a la variable A, el denominador a la variable B y ejecuto el algoritmo. Esto me va a devolver el máximo común divisor entre los dos. ¿Qué hago con ese máximo común divisor? Calculo el máximo divisor, el máximo común divisor entre los dos valores de mi objeto y lo guardo en n. Entonces lo que hago ahora es dividir al numerador dividido n y al denominador dividido n. Siempre me va a devolver un entero este valor, pero Python, si no le pongo, mira, no le pongo que me lo convierta entero y me lo va a mostrar con decimales. Bueno, justo ahora no, pero bueno, me lo mostraba con decimales. Así que tuve que convertirlo entero porque me devolvía 4.0 dividido 4.0 y se me complicaba la lectura. Así que los convertí enteros y se lo asigné al numerador y denominador. Bueno, ejecuto, a ver cómo venimos. Y algo no está funcionando. Es porque no llamo al simplificar. ¿Dónde llamo a este simplificar? Cuando cada vez que creo una fracción, la simplifico. Cada vez que creo la fracción, la simplifico, entonces no voy a tener problemas. Y ahí tengo un error en la línea. A ver. Miro para abajo y encuentro que el simplificar está fuera de la clase. Fíjense, donde todo lo que contenga esta clase va a estar a 4 espacios de distancia de este margen. Y el simplificar me había quedado afuera. Ahí. Ejecuto de nuevo. Ahí está. Entonces, 1/2 por 1/2 es 1/4, 1/2 dividido 1/2 es 1, y 1/2 más 1/2 es 1, y el restar es exactamente igual. Así que me lo copio, le cambio el nombre, le digo que es restar. Hace exactamente lo mismo, nada más que en vez de sumar, resta. Y después en el programa principal llamo al restar. Digo que F6 es igual a F1
restar con la fracción F2 y F6 es igual, y me va a mostrar por pantalla que F6 es igual a que F6 es igual a F1 menos F2, y acá nunca lo probé con 0, a ver qué pasa con 0 si no tenemos que tocar algo más. Para otro valor hubiera funcionado, pero vamos a ver este. Ahí está. Y me olvidé acá de mostrar un menos. Y un medio menos un medio es 0. Bueno, entonces ahí ya está terminado el programa. Se los dejo en el Drive, en la carpeta de Python. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Hasta luego, gracias.